Bueno, continuamos hoy con recuerdos, Alzheimer y conciencia. Vamos a hacer una serie de consideraciones adicionales al video pasado. La primera y más importante de todas es que quizá el enfoque de la ciencia occidental predominante, que es básicamente un enfoque mecánico, impide que la gente y la misma ciencia se percate de la importancia que tiene la mente para organizar el cerebro. ¿Por qué? Porque en general, en la concepción occidental, todo el desarrollo se hace desde lo físico a lo químico, de lo químico a lo biológico, de lo biológico a lo psicológico y por último a la conciencia, como si la conciencia fuera un producto secundario de la materia, un producto posterior a la materia. Y resulta que el problema parece ser al revés, es que es primero la conciencia y luego todos los otros órdenes, porque es la conciencia la que da origen a la mente, y es la mente la que organiza toda la parte, digamos, biológica, que en este caso sería el cerebro, y es este el que determina después el comportamiento químico y físico de las partículas o de las moléculas. Entonces el problema es que tal vez esa concepción impide de entrada que la gente enfoque primero la mente y después los efectos de la mente. Entonces es como si dijéramos, es que primero hay que considerar el cerebro para ver después cómo se produce la mente, cómo el cerebro es, como dicen los mecanicistas, la actividad del cerebro. O sea, es el cerebro actuando el que produce la mente, no al revés, como sostenemos nosotros. Y es claro que tal vez eso fue lo que encontró el Instituto de Epistemología Genética, que sí logró separar bien el desarrollo mental y afectivo del desarrollo y declinar biológico y físico. ¿Por qué? Pues porque encontró unas curvas claramente diferenciadas. Una cosa es el crecimiento y desarrollo y declinar biológico, y otra cosa es el desarrollo mental y afectivo, que a veces se separa del desarrollo biológico y a veces se separa para abajo, o sea que declina primero que el cuerpo y que la parte biológica del ser, o se separa hacia arriba, sobre todo a nivel de la vida media, se separa clara y nítidamente hacia arriba. Entonces hay un problema en general muy grande, porque nosotros tenemos, vuelvo a insistir, como lo dije en el video pasado, 3 cerebros, y los cerebros inferiores permiten que la gente se comporte, permiten que actúe. Entonces la gente desde afuera dice, ah, no, pues si está actuando, entonces está actuando el cerebro completo. Y no es verdad, no es verdad. Puede estar actuando perfectamente el cerebro, digamos, lo que llamamos reptil, que es el cerebro básicamente motriz. Y puede estar haciendo acciones que parecen muy bien orientadas y con sentido, pero resulta que puede que no esté aprendiendo la persona al actuar. Y cuando no está aprendiendo, entonces no está poniendo en juego la corteza prefrontal y al mismo tiempo activando el hipocampo, que es el reservorio, digámoslo así, o el lugar donde se procesan los recuerdos tempranos o inmediatos, y donde se conservan alrededor de 24 horas. Y nosotros sabemos que para el desarrollo del hipotálamo, por las observaciones hechas básicamente por Eleanor Macquarie, la irlandesa que trabajó tanto con los choferes de Londres, nosotros sabemos que el hipocampo se desarrolla gracias a la actividad que viene haciendo el taxista concreto. Ahora, pensemos un poquito en ese taxista para que veamos un problema general. Y es que él, cada vez que le proponen una nueva carrera, tiene que hacer aquí un plan.
un plan donde utiliza claramente el cerebro, digamos la estructura prefrontal llamada circuito dorsolateral, que es el que fija los objetivos, el que trabaja una estrategia y la define, el que va chequeando, porque es el cerebro ejecutivo, el que va chequeando el logro de objetivos y va haciendo los correctivos que sea necesario, en fin. Cuando él hace ese plan, está utilizando recuerdos que deben ser procesados por hipocampo. Y cuando lo hace, además, él transmite toda esa información al hipocampo y el hipocampo lo puede recordar y él puede utilizarlo como una especie de memoria de trabajo para hacer la carrera. Pero observen bien, cada vez que haga una nueva carrera, él tiene que hacer esa programación, esa planeación. Ahí está activando las dos estructuras, o sea, corteza prefrontal e hipocampo. Pero fíjense bien, él se puede montar al carro y resulta que ahí el problema es qué pasa cuando ya él se monta al carro y empieza a hacer la carrera. ¿Por qué? Porque de pronto puede desconectar su mente consciente y su mente deliberada y su mente capaz de aprender y se pone simplemente a dejar que esa mente funcione ya de cualquier manera y va reaccionando, no respondiendo deliberada y conscientemente a las situaciones que van ocurriendo durante la marcha, en la ruta. Entonces, si alguien se atravesó, listo, él hace alguna reacción para evitar el choque o para evitar una colisión o un accidente grave con una persona o con otro automóvil o con otro móvil cualquiera. Pero el problema es que también podría estar atento a todo lo que pasa y verificando cada monumento nuevo, cada monumento que encuentre y verificando el estado de las vías y estudiando cuáles son las vías y las horas en que más tránsito hay, en que más transita la gente y los peatones. O sea, lo que hace diferente cada viaje a pesar de que lo repita. Si él estuviera en esa posición, entonces diríamos nosotros está aprendiendo. Con seguridad que si hiciéramos una toma de la actividad cerebral en ese momento veríamos que está activo el hipocampo y está activo la corteza prefrontal. Pero el problema es que puede estar sentado ahí llevando a su cliente, respondiendo mecánicamente ya a la ruta trazada y no está aprendiendo. Entonces, si nosotros tomáramos el registro de actividad cerebral en ese momento, veríamos que el hipocampo no está trabajando ahí, ni está trabajando la corteza. Sin embargo, la persona está actuando. Entonces, cualquiera desde afuera dice, ah, no, esa persona está bien. Y como ve que no se choca, y como ve que elude los obstáculos, y como ve que conduce como con cierto nivel de conciencia mínimo, entonces ya con eso piensan que está el cerebro totalmente activo y no es cierto. Entonces ese es el problema. Después, observen esto, después de que termine la carrera, él también tiene una gran posibilidad de utilizar hipocampo y corteza, porque podría decir, voy a hacer una evaluación de este viaje para determinar qué fue lo nuevo que me encontré, qué diferencias hubo frente a la planeación, porque yo pensé que podía ir por estas vías y de todas maneras tuve que hacer un desvío porque estaban haciendo unos trabajos en esta y ta. O sea, si recupera y evalúa y mira de nuevo todo el recorrido, puede estar aprendiendo ahí después de haber hecho esa carrera. Entonces uno vería que ese taxista sigue utilizando su hipocampo y su corteza, no solamente en el momento en que planea la carrera y la ruta, sino en el momento en que la está ejecutando y después de que la termina, después de que la realiza. O sea que en esos tres momentos distintos, en todos los tres momentos está aprendiendo. Y ahí está el problema más importante, porque si estamos aprendiendo, la consecuencia natural, según esas observaciones de McGuire, es que el hipocampo genera más células, o sea, se desarrolla, se
el cerebro se vuelve más plástico, genera nuevas neuronas y por supuesto puede generar nuevas conexiones entre ellas. Entonces se va enriqueciendo la mente y por supuesto desarrollando el cerebro. Pero entonces si uno mira desde afuera simplemente el comportamiento sin tener en cuenta el proceso, entonces no es capaz de anticipar cuando una persona va a entrar en un proceso de Alzheimer, porque no sabe, no está determinando el proceso. Y mientras no determine el proceso de aprendizaje y planeación y formación de nuevas visiones, y entonces no puede anticipar. Y resulta que la persona entonces puede estarse moviendo perfectamente, desempeñándose en un campo, y resulta que está perdiendo capacidad de memoria, está perdiendo capacidad de hipotálamo, como le pasa al taxista cuando deja de hacer su función. Cuando el taxista londinense se jubila, en unos cuantos, 2 o 3 años, empieza claramente a mostrar digamos, una regresión del hipocampo a los niveles que tenía antes de empezar a ejercer su profesión de taxista. Entonces, el problema es que también se da un declinar en el cerebro por falta de uso, por falta de que la mente esté usándolo para hacer nuevas planeaciones, para continuar evaluando y para buscar cómo aprender de las situaciones ya vividas. Entonces el problema sigue siendo muy complicado porque si nosotros miramos a la persona solamente por fuera, sin atender al proceso mismo de aprendizaje, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de anticipar cuándo una persona va a entrar en un proceso de Alzheimer. Entonces una persona, por ejemplo, muy ejecutiva, que lee mucho, pero es que hay gente que lee y no forma imágenes. O sea, hay gente muy lectora. Tengo amigos que leen muchos libros, pero cuando yo me pongo a estudiar con ellos despacio qué tanto forman las imágenes al leer, encontramos que no. La gente va leyendo, es como buscando si sí comprende las palabras y la sintaxis que está expresada allí en unos cuantos renglones, pero no forma las imágenes. O sea, está leyendo pero sin aprender. Entonces también nos podemos confundir mucho porque pensamos que esa es una función intelectual. Intelectual. Si no está aprendiendo, no está formando imágenes. Y hay otro problema muy grande ya con relación a la tercera edad, y es que está absolutamente claro que la mayor parte de programas que le proponen a la gente de la tercera edad son programas motrices, son programas de motricidad física. Y en los programas de motricidad física, ¿qué está actuando? No está actuando el cerebro superior, está actuando el cerebro, el más inferior de todos, el cerebro reptiliano. Sin embargo, pensamos que eso son cosas maravillosas para los abuelos y para la gente vieja y con años, y resulta que no, y ni siquiera los programas intelectuales como leer, porque es que si no están integrados y formando imágenes y transformando esas imágenes en planes y en nuevas oportunidades de un futuro que tienen que crear, si no están usando eso deliberadamente y conscientemente, no pueden estar perfectamente dañando y permitiendo que el hipotálamo entre a declinar y a perder neuronas y a perder conexiones y a perder uso y a perder flexibilidad y a perder toda la plasticidad que el cerebro necesita para seguirse desarrollando. O sea que nosotros tenemos que tener eso en cuenta, porque pues la persona puede estar muy activa, pero no está aprendiendo. Y si no está aprendiendo, no está utilizando ni la corteza prefrontal ni el hipocampo. De manera que, vuelvo a insistirles, hay que asegurarnos de que en la vida diaria, gracias a que planeamos más, gracias a que durante la ejecución de lo que planeamos estamos atentos
a cualquier desviación para aprender qué alteraciones o variaciones tiene la realidad frente al plan estructurado. Y luego, cuando terminemos, hacemos la evaluación. Si nos acostumbramos a hacer la evaluación permanente de lo que hacemos, estamos seguros de que ahí está utilizándose el hipocampo. Hay una última consideración y un último dato que les quiero dar. Resulta que haciendo los experimentos de estudio de actividad cerebral, hubo un caso de un paciente que mientras estaban en los estudios se murió. Entonces comprobaron una cosa muy interesante, y es que el corazón, en la medida en que se fue muriendo, pues se fue agotando y se fue, digámoslo así, adormeciendo hasta que se quedó quieto. Pero la actividad cortical más importante de ese sujeto al morirse fue el hipocampo. Estaba absolutamente activo, funcionando activísimamente. Y eso corresponde mucho a una situación que cualquier lama tibetano sabe hace muchos años, y es que la gente antes de morirse hace un repaso, pero muy rápido, de toda su vida y de todos los eventos más importantes. O sea, eso un lama lo pudo haber predicho, no tenían que haberlo descubierto como lo descubrieron ahí, como si fuera un gran tesoro. No, es que es una cosa previsible, porque la persona está evaluando. O sea, entonces el asunto es que hay mucha posibilidad de engañarse si miramos solamente el comportamiento humano desde afuera. Y si pensamos que simplemente la actividad que hagamos, así sea intelectual, eso nos va a preservar del Alzheimer, no es verdad. Lo único que nos preserva del Alzheimer es el aprendizaje. Y mientras más constante sea, mejor. Todos mis deseos de gran suerte y gran éxito para ustedes.